Ya analizamos esos 15 segundos en los que Finn aparece para regalarnos un océano de nostalgia que regresó a la orilla a nuestro niño interior. Así que en esta segunda parte del análisis a Obsidian toca profundizar en lo más trágico que mostró el especial, el perecimiento de quien nos regaló una memorable canción que resonó en nuestras vidas y por supuesto en la vida de la pequeña Marcy. Empuña tu espada, colócate el sombrero, llama a tus amigos y vamos a tierras muy lejanas en una nueva aventura audiovisual más en Análisis a la muerte de Liz, la madre de Marceline. Let's go in the garden. You'll find something waiting right there where you left it, lying upside down. Como no sería para menos, Obsidian, el segundo especial de la limitada serie de 4 especiales Distant Lands, nos trajo la inevitable revelación de la misteriosa madre de Marceline, quien solo había hecho 3 breves apariciones en la serie original, en Everything Stays de Dark Cloud séptima temporada y Ketchup de la 9ª temporada, sumando un total de 2 minutos y 30 segundos en pantalla. Fue poco, lo sabemos, pero lo que reconocemos es que fueron escasos minutos de emociones imborrables, aunque si no era ahora, no iba a ser nunca, y por lo tanto Adam Muto y su equipo aprovecharon el espacio de Obsidian para brindarnos 7 minutos de revelaciones y emociones de la mano de Liz y su hija Marcy. Su incógnito nombre lo puedes encontrar en los créditos finales del especial. La subtrama de Ellis y Marcy parte sin tapujos, pues la guerra de los champiñones ya había concluido y el mundo ya estaba destruido, empezando a denotar cambios importantes en su extinta normalidad, y Ellis y Marcy son una de las víctimas que sobrevivieron al holocausto. Sin embargo, partir desde aquí sería omitir cosas imprescindibles que con anterioridad se mostraron, pues te estarás haciendo estas preguntas. ¿Cómo llegaron al entorno arenoso? ¿Por qué estaban solas? ¿Dónde está el padre de Marcy? ¿Por qué Ellis sabía de un refugio en plena guerra? Cuestiones que las iremos resolviendo a continuación, así que necesito tu plena atención. Para empezar este análisis hay que partir desde el emparejamiento de Ellis y Johnson a Vader, ya que estos procrearon a Marceline a Vader, otorgándole una genética mitad humana por Ellis y mitad demonio por Johnson. ¿Cómo Ellis conoció a Johnson para procrear a Marcy? Pues sigue y seguirá siendo un misterio. No obstante, gracias a mi afición analítica les brindaré 3 teorías sobre esto. Lo primero que se me ocurre es que en un plan malvado de Johnson por extender la maldad en el universo, una de sus fichas a mover fue dejar descendencia en la Tierra, una dimensión que está muy conectada a su mundo. Recordemos que él es el amo de la Nocheosfera, que viene siendo el infierno de Hora de Aventura, y para este plan necesitaba dejar su semilla de maldad en mujeres fértiles que dieran a luz a sus demonios. Una de esas mujeres convencidas por sus malignas estrategias de manipulación fue Ellis. Pero si esta teoría no te convence, pasamos a una segunda que tengo acerca de cómo se conocieron ambos padres de Marcy. Y para ello hay que referenciarnos de una vieja teoría que ronda por mi canal, la cual puedes ver en el análisis a las revelaciones de Vimo. Esta teoría indica que Abraham Lincoln bajó a la Tierra en un punto previo a la guerra de los champiñones. Siendo bien recibido por los humanos, se convirtió en el presidente de alguna nación, seguro de los Estados Unidos tal cual nuestra realidad. Por ello imprimieron su rostro en las monedas de 1 centavo, mismas que seguro le obsequiaron como recordatorio de su buen pasaje por la tierra. Por consecuente, Abraham las atesoraba con mucho mimo. Pero lo importante aquí es relacionarlo con Johnson, y para esto hay que recordar la foto que Johnson se tomó con Abraham y que guarda en su hogar dentro de la Nocheosfera, ya que al Abraham haber sido una deidad muy seguramente Johnson lo admiraba, y no se perdió la oportunidad de conocerlo cuando bajó desde Marte a la Tierra en aquel tiempo, pues solo era cuestión de abrir el portal que conecta con U. En la esperada visita de Johnson a la Tierra para conocer a Abraham, se topó con Ellis y empezó su corta historia. Sin embargo, si eres un tipo con una personalidad de hierro y ninguna de estas 2 teorías previas te convencen, seré más simplista con una última. Y es que sin ser tan meticulosos, se me viene a la cabeza que simplemente Liz viajó a la Nocheosfera mediante el portal de la cara de Phil. ¿Por qué? Pues seguramente por alguna clase de desafío con algún grupo de amigos curiosos. Algo así como probar de que el infierno existe, y de que la leyenda de dibujar una cara, regar leche de insecto en ella y entonar las palabras Maloso Vobiscum et cum spiritum es cierta. Una leyenda de invocación que traspasó a su hija Marceline. No sería raro estos temas relacionados con la religión católica y el ocultismo en la serie, ya que se ha hecho juego de esto en varias ocasiones, como en el arte promocional de You Forgot Your Flores con el pentagrama y el supuesto número del diablo, o en F-Third con el tablero de la Ouija.
Bueno, independiente de qué teoría conecte más con el inexplicado lore de este misterio, lo que sí puede ser un hecho es que Honson terminó enamorándose de Liz y de la idea de que una hija suya iba a nacer de su vientre, lo cual respondería el aprecio que Honson siempre notó por Marcy a pesar de ser un apático y desvergonzado sujeto, ya que es innegable que Honson se alegró por el nacimiento de su hija. Simplemente hay que recordar las fotos que cuelga en la pared de su residencia dentro de la nochósfera, sobre todo una en la que está cargando a Marcy en sus brazos cuando tan solo era una recién nacida. Pero claro, no todo podía ser color de rosas, y menos en una dulce tragedia como lo es Hora de Aventura. Pues lo irrefutable es que Honson fue, sigue y seguirá siendo un idiota, es lo que su naturaleza malvada emana. Así que por X o Y motivo, luego de un horrible acto de Honson, Ellis se alejó de él a toda costa. Y por ello, más tarde en la historia, la pequeña Marcy, al creer que su madre la había abandonado por ser malvada como su padre, dice algo que internalizó mucho al presenciar o enterarse de que su madre se alejó de su padre por ser un monstruo. Why is your mom scared of you? She saw what I did to the mean dog. You scare everybody away, Marceline, just like your dad. Entonces, luego de que Liz ejecutara una estrategia para alejarse del enfermo de su hombre, tuvo que armar maletas y retirarse lo más lejos posible con su hija para que Honson no las encontrara. En parte, esto respondería el hecho de que Liz y Marcy, antes del suceso del que estamos platicando, parecía que tenían una vida normal, alegre y sin problemas. Esto basándome con las fotos que vimos en el episodio Ketchup, mismas que mostraban a Liz y Marcy compartiendo tiempo de calidad en una hermosa playa. Presumo con seguridad que estas fotos fueron tomadas por Honson, y quién más si Ellis y Marcy jugaban. Además de que en el episodio de Marcy and Honson, a Vader se le ve cargando una memoria drive muy parecida a la que almacenaba en las fotos de la playa. Continuando con el rompecabezas que estamos armando, hay que considerar que en las fotos Marcy aparentaba una edad de unos 3 años, dato que sirve para saber lo que viene después, que es cuando ya se pasaron a vivir en la casa rodante y tener una vida nómada. Esto lo sabemos por el flashback del episodio Everything Stays, que muestra a una aterrada Marcy por sus sueños, notablemente más grande que en las fotos de la playa, de unos 5 años aproximadamente, y a una Ellis pensativa que con mucho amor y música relaja a su hija. No obstante, esto ha sido lo ligero en la historia de Ellis y Marcy, ya que lo peor en sus vidas está por venir. Aún no había explotado el holocausto, la guerra de los champiñones estaba llegando. Dada toda esta información que sin dudas es imprescindible, ya podemos armar líneas de cronología para llegar a lo mostrado en Obsidian, y como en la primera parte de la cadena hay que establecer tiempos y de una resolver el misterio de esto que tanto les gusta, la entrañable guerra de los champiñones. Está confirmado que la guerra de los champiñones se llevó a cabo 1000 años previos al lore de Hora de Aventura con Finn y Jake. ¿Pero en qué tiempo exactamente? Pues solo hay que recoger de referencia los breves flashbacks que hemos tenido de los tiempos de la guerra y percatarnos en artefactos nacientes a mediados y finales del siglo XX. Te pongo ejemplos como televisores de cajón, cintas VHS, teléfonos gigantes con antena, la Super S que se hizo culturalmente popular en los 80s y vaya, tienes muchos ejemplos más si miras algún capítulo de Hora de Aventura como I Remember You, Simon and Marcy, e incluso este capítulo lo vuelve a demostrar con sus entrañables elementos en los fondos postapocalípticos. Ahora hay que dirigirnos al final de la 6ª temporada, cuando el cometa Púrpura arriba la órbita de la Tierra, pues los cometas catalizadores impactan la Tierra cada 1000 años despertando cambios positivos o negativos, y el cometa que le precedió al Púrpura fue el Azul, el cual impactó durante la guerra de los champiñones trayendo una era de cambios que se intuyen fueron positivos, ya que luego de 1000 años la esencia del cometa catalizador azul pasó a ser de Finn Mertens, nuestro icónico héroe regordete. Evidentemente estos cometas impactan en tiempo naciente de un nuevo milenio. A lo que me refiero es que no impactan en el 1001, 2002, 3004, 4008, sino en el 1000, 2000, 3000, 4000, por lo que el azul impactó en el 2000 y el púrpura llegó en el 3000, el tiempo en el que se desarrolla la aventura de Finn y Jake. Cuando llegó el cometa Púrpura, Finn tenía recién 16 años. Esto ocurrió al final de la 6ª temporada, el año 3000 como establecimos anteriormente, y en el transcurso de la 5ª temporada, Finn tenía 15 años, por lo que era el año 2999. En la 5ª temporada se nos brindó el icónico episodio Simon and Marcy, el cual nos revela una memorable historia de hace 996 años desde ese día en específico, por lo que nos transportamos al año 2003 si al 2999 le restamos 996, año en el cual Simon
Simon Petrikov confirmó que Marcy tenía 7 años de edad. ¿Y ya entendieron lo que quiero construir? Pues sí, tomando de referencia el año 2003 en el que Marcy tenía 7 años, quiere decir que cuando Marcy tenía 3 años, como vimos en las fotos de la playa, transcurrían los últimos meses de 1998 o los meses iniciales de 1999, tiempo en el que el mundo aún era alegre. Sin embargo, como concretamos, el cometa catalizador llegó en el año 2000, seguramente en los despertares del terror del mundo, ya que se necesitaba de una esperanza caída del cielo que dé probabilidades de que la vida en el mundo no acabe del todo. Porque sí, el cometa azul pasó su esencia a una mariposa que quizás signifique el prosperar de la antigua vida del planeta, y luego pasó a lo que parecen ser fragmentos de la madre goma, representando el inicio de la nueva vida que poblaría el continente de U. Pues de la madre goma nació Bonnibel, quien fue de los primeros especímenes que comenzó a reformar el continente con su dulce reino. Pero sin alejarnos tanto, cabe la certeza de que la guerra nació en transcursos o a finales de los 2000, por lo que podemos dar por sentado que el flashback de Marcy de 5 años contándole a su madre de sus sueños extraños que seguro eran la premonición de que la guerra les alcanzaría, transcurrió en el año 2001, un tiempo en el que aún el mundo parecía normal, con un bello atardecer como se ve por la ventana de la casa rodante. Pero lo cierto es que la guerra ya había comenzado y se estaba extendiendo por el planeta, ya que recordemos que al tratarse de una guerra de estas magnitudes, involucra a muchas naciones, por lo que de a poco el mundo va siendo lastimado con el horror de la guerra. Seguimos en el 2001, tiempo en el que a Elise y Marcy aún no les alcanzaba el holocausto, ya que su casa rodante estaba salva, a diferencia de cuando la tuvieron que abandonar, pero era cuestión de tiempo, ya que muy pronto una significativa bomba caería en la icónica ciudad donde transcurre la mayoría de la serie. ¿Cómo lo sé? Pues en dicha ciudad donde cae una de las muchas bombas de Leech, se encontraba la elemental de hielo Patience Setpink, quien al enterarse que una fuerza maligna cambiaría el mundo, le aconsejó a sus compañeros elementales congelarse para no perecer ante la nueva era de cambios, pero estos no aceptaron y ella tuvo que congelarse sola, tomando un lugar en el océano aledaño a la gran ciudad donde estalló la bomba, y de este lugar donde se congeló nacería el Reino Helado, ya que 1000 años después es descongelada desde las profundidades de este reino. Y recordemos, el Reino Helado pertenece a U, donde también se ubica la casa de Marceline, de donde Marcy y Bonnie parten para cruzar el desierto y llegar al Reino de Cristal, mismo desierto en el que Marceline confirma que solía vivir luego de ver los restos de su vieja casa rodante. ¿Cómo se va armando todo, verdad? En fin, luego de que esta bomba cayó en la ciudad, el terror en ese lado del mundo comenzó a ocupar la mayoría de vidas. El tiempo se paró y la peripecia de la guerra de los champiñones se apoderó del espacio. Así que Liz y Marcy se vieron obligadas a partir de su casa rodante. Si atendieron y entendieron todo mi previo análisis que les brindé con mucho cariño, ya estamos listos para pasar al tiempo del flashback de Obsidian, el cual ocupa el año 2003. Pues aquí Marcy ya está usando la misma ropa que usa cuando cruza caminos con Simon a la edad de 7 años, año en el que la guerra pareció llegar a su fin. Y como habíamos establecido anteriormente, la guerra inició en los años 2000, durando tan solo 3 años, aunque tiempo suficiente para acabar con el mundo. Pues si la Segunda Guerra Mundial, que duró 6 años desde 1939 a 1945, casi acaba con el mundo, una tercera con armas más avanzadas y con el Leech quedó satisfecha con solo 3 años. Como les había mencionado al inicio del video, esta nueva historia de Elise y Marcy parte sin discreción, directa y al grano, pues ya podemos ver a una Elise enferma por haber recibido una considerable dosis de radiación, cosa de la cual profundizaré más adelante en un momento clave del especial, y que al tener claro su destino, le ha enmascarado toda una historia alegre a su hija, una historia que parte desde la feliz casa rodante hasta el club secreto en la guarida de refugiados, donde se presume que habrá una gran fiesta de bienvenida. Por supuesto, algo trágico está de por medio. Pero antes de descubrir el destino en el club secreto, Elise y Marcy tendrán que caminarlo, guiándose con el mapa que tiene la dirección que Elise le hizo dibujar a su hija. Un trayecto desolador, pues la guerra ya hundió en los escombros todo rastro de civilización de aquella ciudad y empezó a engendrar monstruos, dóciles y lindos animales que mutaron por la radiación del ambiente. Y aquí llega el que creo yo es uno de los momentos más desoladores de Hora de Aventura en general, pues Marcy, al encontrarse un cachorro, lo acaricia como no sería menos para una niña de su edad, pero su madre, al estar en constante agonía por el holocausto, intuye lo peligroso que puede ser y lo ataca. Acto seguido, la madre del cachorro defiende a su hijo y ataca a Elise, por lo que al Marcy presenciar que su amada madre estaba siendo atacada, despierta sus poderes demoníacos y le absorbe el alma al mutado animal, dejándola en estado vegetal, incapaz de reaccionar a los desgarradores llantos de su cachorro al ver inerta a su madre. No sé ustedes, pero esta escena me llegó más que ninguna otra, pues es una trágica analogía de cómo las madres tienen que defender a sus hijos a cualquier coste, sobre todo en un mundo que se ha quebrado y retorcido de agonía. Además de que inmediatamente pensé en mi cachorro recién adoptado, al cual amo con mi vida, y no sé, simplemente se me hizo un nudo en el corazón.
looking at me like that? What's up? La siguiente parada de Ellis y Marcy reside en un taller de mecánica, o un último lugar antes de llegar al destino, pues Ellis ya estaba muy devastada y quería encontrar un transporte para ahorrar energías, pero no lo consiguió, ya que el taller había sido saqueado con las cosas más imprescindibles para sobrevivir. Al cabo de unos minutos, luego de tener un imperceptible ataque de frustración por no conseguir transporte, tose y escupe sangre, por lo que sabe que no le queda mucho tiempo, así que le da a Marcy la tarjeta de acceso al refugio, pero obviamente la pequeña Marcy no se iría sin su madre. Así que Ellis improvisa y regaña a Marcy, usando ese sentimiento de la pequeña de sentirse como si su madre la veía como un monstruo igual que a su padre. Marcy y su madre separan caminos, aunque con la promesa de Ellis de que regresaría para estar con su hija y celebrar la fiesta. Marcy llega al refugio y se lleva la triste sorpresa de que no hay fiesta, solo miseria reflejada en esqueletos de humanos. Hello? I see you. Party! Hay que hacer una pausa para indagar en algo que me está comiendo la cabeza. Pues, ¿cómo Ellis sabía de ese refugio exclusivo? Para iniciar hay que verificar que ella ya sabía de este refugio, por lo que cogiendo las teorías que les di al inicio sobre la separación de Johnson y Ellis, seguro esta aprovechó para escapar de Johnson y de a poco llegar a este refugio, pues seguramente ya sabía que se acercaba una guerra a escalas bíblicas, y para detectar esto, solo es cuestión de congelar el momento en que Ellis le entrega su credencial a Marcy, ya que tiene su foto en ella, cosa que nos estuvieron ocultando todo el tiempo que la cargó, menos en este breve momento para que nosotros empecemos a armar teorías. Esta credencial se supone que iba a ser la llave para ingresar al refugio, pero con lo que no contaba Ellis es que este refugio ya había sido devastado por la guerra. Bueno, es posible que Ellis con anterioridad haya comprado un pase para este refugio y le dieron su credencial de reconocimiento. O mejor aún, cabe la posibilidad que Ellis trabajaba para esta compañía que hizo el refugio, pues es imposible que tal estructura haya sido construida por humanos en pleno holocausto, siendo alguien muy importante para recibir un pase exclusivo a la supervivencia. Y qué mejor suposición que decir que trabajó para Hugo o Moe, quienes estaban muy al tanto del orden mundial, pues con el especial Vimo nos enteramos que Hugo participó creando armamento militar para la guerra a los champiñones, así como muy probablemente muchas de las bombas que contuvieron a la esencia de Lich, lo que hizo que luego de contribuir en la destrucción del mundo lanzara un éxodo a las estrellas para sobrevivir y seguir expandiendo su empresa en el espacio. Por otro lado tenemos a Moe, quien con sus ganas de compartir sus extraordinarios conocimientos científicos con el mundo aportó a la reconstrucción de este. Pero a ver, para de una vez, cerebro de Fin HDA. ¿Cómo anexas a Hugo o Moe con Ellis? ¿Estás fumado? No, no estoy fumado. Simple, vámonos al momento en que Marceline reproduce el mensaje que su madre le envió a la radio o teléfono del refugio luego de enviarla allí hace 1000 años. Pues la voz que notifica el mensaje me hace acuerdo a los peculiares robots de Moe y sus características voces de radio. One new message. End of messages. Aunque no descarto que la voz se parezca a la de Seagull que vimos en un especial atrás. Good night, Seattle. We love you. Sin embargo, no encontré a la actriz de voz de Seagull en los créditos de Obsidian, por lo que me decanto más que sea un robot de Moe. Bye. Really? I apologize for the intrusion. Get off of my tram. Cram your tram! ¿Quién quizás sea el padre de Ellis? Lo digo por el mismo color de piel. Y esto acercaría mucho más a que Ellis haya trabajado para Moe y haya sido notificada y acreditada para ir a este refugio. Pero le paro, porque esto ya sería mamarme mucho, pues Moe nunca tuvo hijos y por ello creó a Vimo en reemplazo de uno, ya que Moe era un pajillo. Pero sí sostengo en que Ellis pudo haber trabajado para la compañía de alguno de estos dos. Y si te quedaste con la pica de saber más sobre la influencia de Moe y Hugo durante la guerra, pasa por el análisis a las revelaciones de Vimo. Retomando el hilo de Obsidian, en una desolación narrativa, Marcy queda sola en el refugio luego de haber memorizado la promesa de que la recibirían con una sorpresa. Pero la verdad no mucho se podía pedir en esos tiempos de apocalipsis, así que lo único que le queda es hacer amigos de cartón y hojalata interpretados por ella misma. La verdad quería guardarme este dato hasta el video de las curiosidades de Obsidian, pero la emoción me puede. Y es que estos amigos que hacen Marceline irónicamente se parecen a Bonnie, Simon, Finn, Jake y Vimo, los que serían sus amigos más cercanos en un futuro próximo y lejano.
Pero bueno, continuando. A Marcy le tocó adornar el lugar con dibujos salidos desde su inocente y dulce conciencia. Y por supuesto, los que más adornaban el lugar eran los de su amada madre que había quedado atrás. Cosa que sigue retumbando en su cabeza, ya que piensa que se alejó de ella por ser un monstruo y por consecuente salió de la ciudad sin ella. Pues al parecer este refugio solo era temporal hasta que ella y su madre hallaban la manera de abandonar la perjudicada ciudad y así, muy probablemente, llegar con los humanos que escaparon de U hacia las islas. Mismos humanos sobrevivientes con los que Marceline se topó años después, algún tiempo luego de que Simon la abandonara y se dedicara a cazar vampiros para salvarlo indirectamente. Y hablando de Simon, no crean que me he olvidado del encuentro de estos dos en una eclipsada ciudad, revelado en el episodio I Remember You de la cuarta temporada. Pues ahora sí ya queda más en evidencia que su madre no la llevó a dicha ciudad, sino que Marcy salió del refugio al no aguantar más la soledad, llegando por cosas del destino a dicho lugar, el cual obviamente no quedaba tan lejos del yermo, seguramente con la esperanza de volver a ver a su madre, quien había quedado muerta en el taller. Pero con lo que Marcy se topó fue con una devastación mundial, seguramente algo que le ocultaba a su madre, tal y como ella reconoce 1000 años después. Así que ahí vemos a Marcy llorando en plena calle, huérfana, con el corazón roto y las emociones desbordadas de ver a su mundo arruinado. Pero pronto un inquebrantable lazo de amistad se juntaría para nunca ser cortado. Y es que Simon, al toparse con la pequeña Marcy, le regaló el icónico peluche que ella nombró Hambo, calmándola y uniéndola en su viaje. De ahí sigue lo que ya conocemos. Simon y Marcy intentan sobrevivir juntos por unos años, hasta que Simon enloquece más y se aleja de Marcy para su protección, pero sin antes haber invocado a su padre, quien llega a decepcionar a su hija, sobre todo cuando se le come sus papas con salsa de tomate. Por lo que Marceline inmediatamente lo corta de su vida y decide regresar a su mundo para intentar protegerlo y reencontrarse con Simon. Pero al superar en parte la pérdida de su amigo parecido a John Lennon, decide continuar con su trágico viaje, acabando con Users y matando vampiros, hasta que se topa con humanos sobrevivientes, volviéndose muy cercana de una niña apodada Bonnie Girl y un líder llamado Two Bread Tom, a quienes ayudó a partir de U en un gran barco que arribó a unas inhabitadas islas con humanos sobrevivientes, para que cumplan el objetivo de preservar la casi extinta especie humana. En este mismo trayecto fue mordida por el rey de los vampiros, transformándose en la reina de los vampiros. Ya luego Marceline se hace estrella de rock y conoce a Bonnibel, quien le daría un vuelco total a su vida, pero esto ya es tema de análisis para el siguiente video, así que mantén tu hype. I know we'll never grow together, 'cause you'll never grow old to me. Bien, ahora sí pasamos a la parte final del análisis, y es que no nos vamos a ir sin analizar el final de Ellis, la ya no incógnita madre de Marceline, pero sí la emblemática mujer de Hora de Aventura. Es claro que Ellis engañó a Marcy para que ésta la dejara y no viera su perecimiento, y no solo eso, sino la transformación de su cuerpo o la descomposición del mismo. Ya que si nos vamos por un sentido más realista, la dosis de radiación que recibió Ellis era suficiente para producirle un cáncer o leucemia rápida, incluso la desintegración de sus células, produciéndole el desmembramiento de sus tejidos y órganos vivos, un escenario que traumaría de maneras inimaginables a Marceline, aunque obvio esto ni en bromas lo iban a mostrar en el especial, pues hubiera sido muy explícito mostrar la putrefacción del cuerpo de Ellis. Para eso tienen Chernobyl de HBO, no mames. Y si nos vamos por un escenario más fantástico a lo Adventure Time, la dosis que absorbió Ellis fue suficiente para convertirla en una de las muchas bestias mutadas de U, algo así como la mujer que aparece al inicio del especial encima de la bomba que rayó Marcy, o simplemente matarla sin más y dejarla en huesos, pero conservando su estructura debido a los químicos del ambiente. En todo caso, cualquiera de estas dos opciones son efectivas, ya que Ellis denotó estar muy enferma, incluso escupiendo gran cantidad de sangre. Por suerte, Marceline pudo despejar esa duda que le quedó de niña. ¿Su madre la veía como un monstruo? Pues no, ya que 1000 años después recibe el mensaje que su madre le envió desde el taller donde murió. Marceline. Brave girl. I'm sorry I had to trick you. But you're tough enough to handle this world on your own. Not gonna change you, because you have a good heart. I love you, Marceline. I hope you can forgive me. Un gran alivio para toda una infancia llena de desgracias. Y sí, lastimosamente aquí termina el análisis a una de las historias más llamativas del entretenimiento popular, las cicatrices de la guerra de los champiñones. Me encantaría quedarme hablando de un montón de cosas más sobre Obsidian, pero el tema de hoy ya lo dejamos bien cerrado. Lo demás como curiosidades tipo el cambio de voz de Ellis que previamente lo hizo Rebecca Sugar, el dibujo de un oso que hace recordar a los osos fiesteros, elementos de fondo del escenario como desoladores dibujos de niños o ver a Simon tocando I Remember You, lo toparemos en una tercera parte en la que terminaremos de quebrar Obsidian para armarlo con datos y teorías.
Así que llena de like este video si deseas esos otros análisis a Obsidian. Ustedes me recompensaron apoyando brutalmente el anterior análisis, ahora yo los recompenso con este super análisis. Espero les haya gustado, ya que el esfuerzo ha sido brutal. Gracias por ver, yo he sido Finn y nos vemos en un siguiente análisis al contexto de las caricaturas que tanto nos gustan. Hey, no te vayas, campeón. Te hago una invitación a mi grupo de Discord para que compartas con la comunidad del canal. Sígueme en mi Instagram para que hables directamente conmigo. Todos los links los encontrarás en la descripción del video.